Capítulo 1. ¿Querías verme? Dijo Yaji Toshinori suavemente mientras se deslizaba con cuidado en el asiento. Desde la llegada de las peculiaridades, los asientos, incluso en restaurantes familiares como el que Naomasa había elegido, se habían vuelto más fuertes, pero hacía mucho que se había acostumbrado al hecho de que era un hombre grande. A veces, incluso los muebles reforzados tenían problemas con él y, aunque estaba feliz firmando autógrafos, hasta el momento no había sido reconocido y sabía que su amigo había elegido este restaurante porque no quería ser visto. Pensé que te gustaría la comida, dijo Tsukauchi, tomando un sorbo de su café. Tenía un plato de carne frente a él y estaba echando generosamente jengibre rosado del pequeño carrito sobre el arroz. Yaji se salvó de responder cuando una camarera dejó caer un té verde y lo miró expectante. Igual que él, murmuró Toshinori, con la cabeza gacha. No necesitó levantar la vista para saber que ella asintió y regresó a la cocina. Después de todo, el plato de ternera era la especialidad de la casa. ¿Ahora que tengo la comida?, preguntó Yaji. Cuanto más tiempo estuviera aquí, más posibilidades habría de que alguien lo reconociera. Técnicamente la comida no estaba aquí, pero llegaría en breve. Se enorgullecían de su velocidad. Tsukauchi rompió sus palillos y tomó un gran bocado. Parecía complacido. Siempre pones demasiado jengibre, dijo Toshinori cuando la camarera regresó, deslizando una bandeja frente a él. Había un cuenco pequeño de repollo en rodajas al lado del cuenco de carne. La camarera no se molestó en esperar y se alejó nuevamente, saludando a una familia que acababa de cruzar la puerta. Había aparecido una carpeta sobre la mesa. Naomasa lo deslizó por el pequeño espacio, sin quitar la mano. Sus ojos se encontraron con los de Yaji y el héroe número 1 sintió un destello de preocupación. Había algo que no estaba diciendo. En lugar de comer, acercó los papeles y abrió la tapa. Hoy en día muchas cosas eran digitales, pero algunas cosas con la policía no habían cambiado. Yaji frunció el ceño mientras hojeaba la primera página. Este es el caso de una persona desaparecida, murmuró en voz baja. La pregunta se transmitía en su tono. Tsukauchi le trajo información pero nunca nada sobre casos rutinarios. Quería ayudar, y ayudaría si Olmig pudiera, pero este no parecía tener nada que pudiera hacer. No importa cuánto quisiera. Sigue leyendo, dijo el oficial, volviendo a comer su arroz con jengibre. Yaji pasó varias páginas. No veo cómo esto se relaciona con Olmig. El héroe número 1 era el símbolo de la paz y, seguro, encontraría niños desaparecidos si pudiera, pero Naomasa sabía que estaba cazando a alguien más en ese momento. Y cuanto antes encontrara a alguien más, mejor. Para todo el mundo. Tsukauchi lo sabía porque era uno de los pocos que sabía lo que significaba para él encontrar All for One. Yaji nunca pensó que su amigo le traería información que no estuviera relacionada con eso. Sigue leyendo, repitió Naomasa. Toshinori sacudió la cabeza mientras hojeaba las páginas como si fuera un libro animado. Las páginas de abanico se detuvieron en una foto y él la sacó de las hojas sueltas. Su corazón se congeló. Sintió que se le cerraba la garganta. ¿Qué es esto?, exigió Yaji, teniendo cuidado de no romper la mesa. La foto era sencilla. Mostraba una familia, o al menos lo que él suponía era una familia. Había una mujer de cabello verde mirando desde la imagen con una sonrisa. De pie frente a ella estaba un chico de cabello verde. Su sonrisa era enorme y sus manos estaban sobre sus hombros, como si tuviera que sujetarlo en su lugar para la foto. De pie junto a ellos dos, mirando al niño con una suave sonrisa, estaba un hombre de pelo blanco. Un hombre al que reconoció. Tsukauchi lo miró. Isashi Midoriya, su esposa Inku y su hijo, Izuku. Yaji apretó los dientes. ¿Qué es esto?, siseó, manteniendo la voz tranquila. Para mí. Es el caso de una persona desaparecida. Naomasa le dijo. Toshinori guardó esa información. Los casos de personas desaparecidas no fueron entregados a los agentes, sino a los detectives. Se sentiría bien por su amigo más tarde. Esto tuvo prioridad. ¿OMS? Preguntó en voz baja, con simpatía.
La policía podría estar llamando a este caso un caso de persona desaparecida, pero él ya sabía que no terminaría felizmente. La mujer, Inko, estaría muerta. Tsukauchi tenía que saber eso. Su amigo negó levemente con la cabeza, dándole una mueca en lugar de sonrisa. Según Inko, Isashi se llevó a Izuku y desapareció. Yaji todavía se sentía enfermo pero ahora estaba confundido. La respuesta de Naomasa no tenía ningún sentido. ¿Qué quería él con un niño? No tenía dudas sobre quién era. Reconocería ese rostro en cualquier lugar. La sonrisa parecía gentil, pero había una inclinación de suficiencia en ella. Se sintió enojado con solo mirar al hombre. Eso no tiene ningún sentido, le dijo a su amigo. Eso es lo que pensé, respondió el hombre de cabello oscuro, una vez más colocando arroz y carne en sus palillos. Pero tienes una idea, murmuró Yaji. En realidad no era una pregunta. Tsukauchi señaló su plato de carne entre bocado y bocado. La instrucción estaba implícita. Toshinori extendió la mano y con cuidado rompió la madera de sus palillos para hacer las dos piezas antes de tirar el cuenco. Se metió un poco en la boca. No fue genial, pero fue aceptable. Como Olmigut, había sido invitado a comer en algunos de los mejores restaurantes de Japón y del mundo y, aunque hacía todo lo posible para evitar tales obligaciones, había momentos en los que era inevitable. Una idea inquietante. Naomasa dejó a un lado su cuenco casi vacío y tomó otro sorbo de café. Pero, por lo que me has dicho, se detuvo con un profundo suspiro. El héroe número 1 no quiso oírlo. Cualquier cosa que tuviera que ver con ese hombre iba a ser inquietante. Tsukauchi lo miró a los ojos. Inko Midoriya, Kirk. Atracción de objetos pequeños. Isashi Midoriya, Kirk. Aliento de fuego. Yaji no pudo evitar el resoplido de incredulidad alrededor de su arroz y carne. La gente compró eso. No sabía cómo alguien podía confundir a All For One con algo que no fuera él, pura maldad. Naomasa no parecía divertida. Toshinori, el 44% de los niños recibe una copia de una de las peculiaridades de sus padres. El 0,4% recibe algo nuevo. El 56% recibe algún tipo de combinación. Dijo las palabras en voz baja. Les tomó un momento asimilarlo. Toshinori sintió que su corazón se detenía. De nuevo. De hecho, se atragantó con el arroz que tenía en la boca. No se atrevió a decirlo, pero las palabras resonaron en su mente. Combinación. 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 Eso significaba. Su amigo parecía viejo. Tsukauchi suspiró profundamente. No lo sé, admitió. Lo único que digo es que es una posibilidad. ¿Una posibilidad de qué? Exigió Yaji. No podía pensar en esto. No tenía sentido. Dímelo tú, respondió Naomasa. Tú lo conoces mejor que yo. Nunca lo he conocido. Toshinori objetó. Era más fácil que pensar en lo que significaba la foto. Era más fácil que pensar en lo que podrían significar esas estadísticas. ¿Aún lo conoces? ¿Estás seguro de que? Yaji no pudo terminar la frase. ¿Estaba realmente seguro su amigo de que All For One se había casado y tenía un hijo? Tsukauchi entendió la pregunta que no se hizo. Se encogió de hombros para indicar que no lo sabía antes de responder. Inko Midoriya no miente, así que al menos lo cree. Yaji asintió y lentamente tomó su cuenco nuevamente. Inko Midoriya lo creía. Por supuesto que sí. Pero él podía hacerle creer lo que quisiera. Masticó con cuidado, arqueando un dedo sobre los palillos mientras el otro acercaba la foto a él. Toshinori lo miró. Realmente lo miré con desprecio. Apartó su emoción. No podía pensar en eso ahora. Inko parecía feliz. Sus ojos eran claros y alegres. Sus manos sobre los hombros de su hijo parecían ser lo único que lo mantenía en su lugar. Parecía como si fuera a saltar de la página. Su sonrisa era feliz. Yaji se concentró en eso. All For One podría engañar a Inko, pero sería más difícil para él engañar a un niño. Se ocuparon del meollo del asunto. Excepto que no había nada en la mirada de Izuku. Al mirar la página, era feliz y clara.
Pero, ¿All for One usaría algún tipo de control? Yaji no tuvo que terminar la pregunta, ni siquiera en su cabeza. Sí. Ese bastardo usaría un don controlador con un niño si fuera necesario. Ni siquiera lo pensaría 2 veces. Miró la última figura de la foto. All for One no era Isashi Midoriya, pero ese era él cuando se tomó esta foto. Parecía casual. Su sonrisa era tan malvada como siempre, pero su ropa era informal. Pantalón, jersey de cuello alto y chaqueta. No hizo nada para ocultar el poder en su cuerpo. ¿Cuántos años tiene Izuku? Toshinori preguntó con cuidado. 4 y medio, respondió Naomasa de inmediato. Había terminado su plato de carne y lo había dejado a un lado. Estaba concentrado en su café. Lo que quedó de ello de todos modos. Eso era edad suficiente para que se manifestara una peculiaridad. El héroe número 1 negó con la cabeza. No tiene sentido, murmuró, lo suficientemente alto como para que su amigo lo oyera. Si el niño obtuvo una copia, o incluso una combinación, ¿por qué no la tomó y se fue? No había manera de que All for One permitiera que otra persona tuviera su peculiaridad. ¿Y si Izuku tenía alguna combinación de todo para uno y atracción de objetos pequeños y se sentía enfermo? Oh, él querría eso. Definitivamente querría ese Kirk. Dímelo tú, preguntó Tsukauchi. No fue útil. Yaji volvió a pasar al frente del archivo para mirar nuevamente la información que estaba aquí. Faltaba un dato clave. ¿Cuál dice Inko que es la peculiaridad de Izuku? Preguntó. El área para el nombre peculiar estaba en blanco debajo del nombre de Izuku. Eso no era inusual. Si bien tenía la edad suficiente para que se manifestara, a menudo las peculiaridades de los nombres se dejaban por un tiempo para que no le dieran un nombre de bebé. Su amigo lo miró y Yaji supo que las cosas que no tenían sentido estaban a punto de multiplicarse. Ella no lo hace, dijo Naomasa. Ella dice que él no tiene peculiaridades. Yaji le dirigió una mirada fija. Tsukauchi extendió las manos como diciendo, no me preguntes. También confirmó que Inko había estado diciendo la verdad. Al menos, la verdad tal como ella la creía. La peculiaridad de Naomasa no detectaba una mentira si la persona realmente creía que lo que decía era la verdad. Algo no cuadra, dijo. Su amigo no dijo nada. Él ya sabía que las cosas no cuadraban. ¿Le hicieron alguna prueba a la facultad mental de Inko? Preguntó Yaji. No con un caso de persona desaparecida, le dijo Tsukauchi, aunque su tono indicaba que le hubiera gustado. Para el resto de la fuerza, esta fue una batalla por la custodia de los hijos injusta, pero para el héroe número 1 este era su némesis, alguien que podía tener cualquier cantidad de peculiaridades que alteraran la mente al hacer algo. No se podía aceptar nada al pie de la letra. Pero no había manera de que pudieran realizar una evaluación sobre Inko, no sin revelar las posibilidades que representaba este caso. No sin revelar todo lo que Yaji estaba buscando, y si bien el gobierno apoyó su caza, hubo quienes dudaron allí también. Afortunadamente, la mayoría se dio cuenta de que All for One realmente existía, pero no hubo un gran consenso sobre qué hacer con él. Eso mantuvo el caso en marcha porque, a falta de otro plan, el que ya estaban siguiendo era suficientemente bueno. Yaji hizo a un lado su cuenco. No quería más. No estaba seguro de poder tragarlo. Tsukauchi parecía comprensivo. Ahora ya lo sabes, dijo, recogiendo los papeles. No se molestó en alcanzar la foto. Simplemente lo reimprimiría. Toshinori suspiró profundamente. Había muchos sentimientos luchando por su atención y el que había estado alejando estaba saliendo a la luz. ¿Cómo se atreve a tener una familia? ¿Cómo se atrevía él a tener un hijo cuando ella no podía? No fue justo. No fue, apartó el pensamiento de nuevo. No podía pensar en eso ahora. Se encontró con la mirada de su amigo. No sé lo que sé. Capítulo 2. El emperador del inframundo de Japón y de muchos otros países no pudo resistir la tentación de frotarse los ojos cuando un portal familiar apareció ante él. ¿Qué pasa, Kurohiri? Preguntó con cansancio, aunque estaba seguro de que ya lo sabía. Lo siento maestro, lo de siempre, respondió la niebla negra.
Todavía estaba girando, lo que significa que el portal no se había formado por completo. Kurohiri siempre fue educado. Podría simplemente dejar que Wardgate se ocupara del problema, pero y eso iba en contra de sus instrucciones anteriores. Envíalos, instruyó el supervillano conocido como All for One, bajando su mano y acomodándose más cómodamente en su silla. Kurohiri se ensanchó por un momento antes de que el villano brumoso se condensara nuevamente, tomando forma detrás de los dos niños que había llevado a la oficina. All for One guardó silencio mientras los examinaba. Tomura lo miró desafiante pero se sintió incómodo mientras Izuku estudiaba la alfombra. All for One lanzó un suspiro teatral. Prefería mucho tratar con adultos, donde podía ser completamente lógico. Los niños estaban emocionados y una vez más se recordó que estos dos eran una inversión. Si quería seguidores absolutamente leales, criarlos daba los mejores resultados. Al menos mientras les permitimos mantener la mente. Por ahora, ya tenía suficientes seguidores estúpidos. ¿Hemos repasado esto, no? Preguntó suavemente el emperador invisible. Vio a Izuku tragar saliva, pero en lugar de disculparse, permaneció obstinadamente en silencio. Eso era nuevo. Desvió su mirada hacia Tomura. Los ojos dorados le devolvieron la mirada pero rápidamente vacilaron. Tomura se volvió hacia el otro niño más pequeño. Lo siento, Izuku, dijo suavemente. Incluso All for One pudo escuchar la nota de resentimiento en su tono, pero las palabras eran lo que se necesitaba. Tomura se llevó una mano enguantada al cuello y se rascó. Los guantes fueron diseñados para negar su peculiaridad. Tenían doble capa y dejaban expuestos el índice y el meñique. De esa manera no pudo completar el circuito que activó su don. Aún así, Tomura sabía que no debía ofrecerle la mano a Izuku. Usted no es. El peliblanco sintió que sus cejas amenazaban con alzarse. Parecía que Izuku estaba de buen humor. Soy. El grito de Tomura fue lastimero. Izuku, murmuró All for One en voz baja. No se arrepiente. Izuku objetó. Él solo quiere recuperar su don. Por supuesto que sí. Es mío. Podría haber sido mejor si Tomura permaneciera en silencio, pero el fino arte del tacto eludía a la mayoría de los niños de 9 años, y el niño no era diferente. Izuku se ha disculpado, le recordó All for One a su hijo. Izuku lo miró con los ojos muy abiertos y temblando por las lágrimas no derramadas, pero se mantuvo firme. No fue su intención. Dijo obstinadamente el niño de casi 5 años. Ante eso, All for One levantó una ceja en señal de pregunta obvia. Los niños estaban tan en sintonía con el lenguaje corporal como con las palabras y era igual de fácil usarlo. Por eso pueden ser más difíciles de engañar que los adultos. Podrías decir una cosa pero tu cuerpo dijo otra, y aunque el niño tal vez no sepa la mentira, sabría que algo no estaba bien. Los adultos se convencieron de lo que querían creer. Lo siento, repitió Tomura. Esta vez sonó un poco más sincero. Estaba mejorando con su actuación. Hubo una pausa mientras esperaban que Izuku respondiera. Finalmente el niño más pequeño resopló. Yo también lo siento, murmuró, completando el ritual. Los dos chicos tuvieron que disculparse el uno con el otro. Papá, ¿puedes devolverle a Tomura su don? Preguntó Izuku en voz baja, dando unos pasos hacia adelante para que All for One pudiera extender la mano y tocar su frente. Tomura se movió hacia su otro lado. El hombre actualmente conocido como Isashi Midoriya extendió la mano y colocó su gran mano sobre la pequeña frente de su hijo. Se estiró con su don, extendiendo sus sentidos para encontrar la chispa que era el don de Tomura. Izuku no era como él mismo con cientos de peculiaridades arraigadas en él. Él tenía el suyo propio, que brillaba de color verde para los sentidos peculiares de All for One y el peculiar de Tomura, que era de un gris apagado. Se aferró a él y lo atrajo hacia sí. Sabía por experiencia que si bien podía aferrarse a la peculiaridad de Izuku, esa versión de All for One que era tan parecida a la suya pero tan diferente, no se movería de su anfitrión. Rápidamente, el hombre de pelo blanco le devolvió el don de Tomura. El chico mayor flexionó los dedos y miró su mano. Había descrito la sensación como si su peculiaridad estuviera regresando a su cuerpo.
All for One sabía, vagamente, cómo era. Siempre había un poco de rareza cuando adoptaba una nueva peculiaridad, como si estuviera luchando por un puesto dentro de él. Ciertamente no sería luchar contra él. Kurohiri dio un paso adelante mientras Tomura retrocedía. Izuku, por favor quédate, murmuró All for One mientras Kurohiri se expandía nuevamente. Tomura pasó después de darle una mirada inquisitiva. Hablaré contigo mañana, Tomura, prometió. El chico de cabello gris asintió antes de que Kurohiri desapareciera. Izuku permaneció de pie donde estaba y All for One retiró su mano después de revolver el cabello de su hijo. Dejó que el silencio flotara entre ellos por unos momentos antes de suspirar y levantar a Izuku en su regazo, girando su silla para que quedaran frente a la ventana. Las luces nocturnas de la ciudad saludaron su visión. Brillante y deslumbrante. Podía imaginar que cada luz era una peculiaridad que aún tenía que probar, pero era un placer que no podía sentir por mucho tiempo. Izuku exigió su atención. ¿Qué pasó? All for One preguntó suavemente. La primera vez que Izuku tomó el don de Tomura había sido una sorpresa. Fue entonces cuando descubrieron que la versión del peliverde no era exactamente igual a la suya. Él sabía que no lo era. Lo sabía porque no había podido tomarlo, parecía que Izuku había heredado esa parte de su don de su tío perdido hacía mucho tiempo, pero había otras diferencias. Izuku podía realizar peculiaridades sin tocar a nadie, siempre y cuando estuvieran lo suficientemente cerca y pareciera, al menos por el momento, que Izuku no podía devolver las peculiaridades que había realizado. All for One no estaba seguro de si esa sería una característica permanente de la peculiaridad de Izuku o si simplemente Izuku no entendía exactamente qué hacer todavía. No se arrepiente, dijo Izuku con firmeza, o tan firmemente como podría decir un niño de casi 5 años. ¿Oh? Preguntó All for One, siguiéndole la corriente. No lo es, insistió Izuku. ¿Cómo lo sabes? Izuku lo miró con grandes ojos verdes. Él nunca lo es, dijo seriamente. Eso era cierto. Tomura había sido consentido durante los últimos años. Kurohiri estaba a cargo de mantener al niño contenido y la puerta warp generalmente le permitía hacer lo que quisiera. No le llevó a mucha disciplina y se estaba adaptando tan bien como Izuku a tener un nuevo hermano. La familia siempre se arrepiente, le dijo All for One a su hijo. Izuku parpadeó ante su pronunciamiento, tratando de encontrarle sentido. Era inteligente para su edad pero le costaba entenderlo todo. Pero todavía sois nuevos el uno para el otro, añadió. Era la verdad. Izuku solo había estado viviendo con Tomura durante los últimos 2 meses. No dijo nada más, para indicar que Izuku llegaría a amar a su hermano mayor. Lo había intentado con Tomura, diciéndole al chico mayor que había llegado a amar a su hermano menor Izuku. Tomura había siseado que Izuku no era su hermano. Les tomaría más tiempo a los dos llevarse bien, y si no lo hacían, bueno, él también podría trabajar con eso. Trató de lastimarme, dijo finalmente Izuku. ¿Qué quieres decir? Preguntó todos para uno. Trató de usar su don conmigo. Eso no le sorprendió. En realidad no, aunque tendría que recordarle a Tomura que sería muy infeliz si Izuku fuera lastimado por él. Al menos Izuku tuvo la sensatez de detener al otro chico. Le diré que no lo haga, aseguró All for One a Izuku. Izuku asintió contra él y el peliblanco estaba dispuesto a dejarlo pasar, pero se dio cuenta de que su hijo aún no había terminado de hablar. Papá. La voz de Izuku era casi inaudible. Izuku. ¿Cuándo volveremos con mamá? La pregunta fue un susurro. Había estado esperando esto pero todavía no estaba seguro de qué responder. A diferencia de Tomura, Izuku sabía que su madre todavía estaba allí, aunque no recibía ninguna respuesta de la policía. Había visto que la investigación no llegó a ninguna parte y un borrado accidental de archivos había eliminado su imagen de sus servidores. Obviamente, se podría reemplazar, pero alguien tuvo que estar mirando el caso para darse cuenta de lo que faltaba. Isashi Midoriya respiró profundamente. No podemos, Izuku, dijo suavemente. ¿Recuerdas lo que pasó? Preguntó.
No había sucedido nada espectacular, pero era importante que Izuku lo recordara por sí mismo. Entonces podría vincular las reacciones con los recuerdos. Lo hacía todo el tiempo con adultos, solo tenía que hacerlo ahora con Izuku. Aunque probablemente tardaría más. Izuku amaba a Inku y querría regresar, pero estaba preparado para lidiar con eso. Le habría venido bien una peculiaridad de la memoria, pero tenían una desafortunada tendencia a romperse en el momento más inoportuno. Lo mejor era dejar que la mente de Izuku hiciera el trabajo y poco a poco el amor se desvanecería, al igual que cualquier deseo de regresar. Izuku amaba a Inko. No sintió nada. La habían elegido por su linaje y peculiaridad. Inko no lo sabía, pero ambos lados de su familia tenían peculiaridades, desde que surgieron por primera vez. La mayoría de la gente la miraría y se preguntaría por qué su don era tan débil, si su línea de sangre era tan buena. Lo que no sabían era que la atracción de objetos pequeños era poderosa, simplemente sin entrenamiento. Había sido muy difícil devolvérselo mientras Inko dormía la vez que lo tomó. Ella era lo suficientemente inteligente como para no aburrirlo por completo, pero no había ningún romance allí. Inko pensó que sí. Era más fácil lograr que ella hiciera lo que él quería, como ir al Dr. Garaki para que revisara a Izuku, en lugar de a la clínica local, cuando pensaba que él se preocupaba por los mejores intereses de Izuku. Lo cual hizo. Tenía en mente los mejores intereses de Izuku. Se aliaron con sus intereses. Ella dijo que lo sentía, dijo Izuku. ¿Por qué se arrepintió? All for One le preguntó a su hijo. El rostro de Izuku se arrugó. Fue lindo. All for One podría ser anciano, puede que ya no sienta mucho, pero sabía que su hijo era lindo. Sin embargo, Izuku realmente no pudo responderle. Lo sabía, pero a sus casi 5 años, por muy precoz que fuera, simplemente no tenía las palabras para describir lo que Inko había hecho. ¿Por qué ella no te apoyó? Isashi hizo la pregunta de seguimiento. No podría convencer a Izuku de la perfidia de Inko en este momento, pero las preguntas estaban sentando las bases de las creencias de Izuku. Creencias que él moldearía. Nunca había tenido hijos antes, en realidad no, pero había aprendido un par de cosas en los 200 años que había vivido. La mayoría de la gente no recordaba mucho de su infancia. Recordaban grandes eventos, pero esa fiesta de cumpleaños de 4 años... No se acordaban de eso. Los días de verano bañados por el sol, los días fusionándose, eso es lo que recordaban y la educación que recibieron. Pero sí tomaron cosas de la infancia. Tomaron la moral, los valores y las creencias. Y esos, los niños se los quitaron predominantemente a sus padres. Inko no tenía malas costumbres, pero sus creencias no estaban de acuerdo con sus planes, por lo que una vez que el Dr. Garaki confirmó verdaderamente la peculiaridad de Izuku, y una vez que estableció que realmente no podía soportarlo, en su lugar tomó Izuku. Además, fue más fácil criar a Tomura e Izuku juntos. Si aprendían a llevarse bien, eso era bueno. Si seguían siendo enemigos, también podría trabajar con eso, siempre y cuando ambos le fueran leales. Izuku no había respondido ninguna de sus preguntas. ¿Por qué ella no te apoyó? Isashi preguntó de nuevo. No estaba mencionando en que Inko no había apoyado a Izuku. Este deseo de ser un héroe era solo una fase. Al menos, será mejor que así sea. Era una de las razones por las que a Tomura no le agradaba Izuku. Inicialmente, hace 5 años, Tomura no tenía motivos para que no le gustaran específicamente los héroes, pero sí tenía motivos para que no le gustara la sociedad. Los héroes no le habían fallado específicamente. La sociedad lo había hecho, al pensar que los héroes lo salvarían. Había tomado un tiempo, pero All for One había aprovechado el disgusto de Tomura por la sociedad y lo había unido al disgusto por los héroes. Obviamente, si Héroes no exigiera que se confiara en ellos, entonces la sociedad no habría esperado que lo salvaran. Entonces tal vez alguien lo habría salvado o habría intervenido para asegurarse de que fuera trasladado a las autoridades adecuadas. No lo habían hecho, y él había intervenido. Había costado un poco de trabajo unir el odio de Tomura hacia la sociedad con los héroes, pero se podía hacer.
Es por eso que All For One sabía que podía combinar los sentimientos de decepción e incluso dolor de Izuku con sus sentimientos hacia su madre, asegurándose de que nunca quisiera volver con ella. Tomaría un poco de tiempo, pero era posible. Y en cuanto al deseo de Izuku de ser un héroe, bueno, eso también podría eliminarse entrenando. Si combinar su dolor y decepción con las acciones de Inko no mancillaba el deseo por defecto, entonces había otras maneras. Tuvo tiempo. Izuku tenía solo 5 años. Tuvo años para moldear a su hijo. Y lo haría. Y luego bueno, había muchas cosas por descubrir. Capítulo 3 Tomura. El chico lo miró mientras le hacía un gesto a Kurohiri para que se fuera. Los ojos dorados estaban confundidos. ¿Qué pasó anoche?, preguntó Hisashi. Izuku le había contado lo sucedido, pero más allá de Tomura intentó usar su don conmigo. No valía la pena intentar sacarle detalles a un niño de casi 5 años. Además, había prometido que hablaría con Tomura hoy y si no lo hacía, el chico habría hecho algún tipo de berrinche. No es que le molestara, pero si intentaba lastimar a Izuku nuevamente, Izuku volvería a tomar su don. Y luego volverían a donde estaban anoche. Realmente no podía culpar a su hijo por esa acción y tal vez debería buscar encontrarle a Izuku una peculiaridad que pudiera usar para contrarrestar la de Tomura que no sea su versión de All For One. Estaba siendo estúpido, espetó Tomura. Después de algunos años de estímulo, el niño tenía mucha más confianza al hablar con él. ¿Cómo? All For One sondeó, sabiendo ya que la respuesta sería algo sobre héroes. Tomura resopló. Seguía parloteando sobre cómo iba a ser un héroe con su peculiaridad. Era molesto. Si hubo algo singular que impresionó a Hisashi sobre Tomura fue que el chico no tenía miedo. Sabía que Izuku era su hijo. Sabía que al menos se preocupaba un poco por Izuku, pero aún así estaba preparado para atacar a Izuku con su peculiaridad. La mayoría lo llamaría estúpido y, si bien definitivamente se podría argumentar que a la edad de Tomura, él debería saber que sus acciones tenían consecuencias, All For One vio algo más. Había una chispa en el niño, algo que podía utilizar y alimentar. E incluso si resultó que la chispa se apagó en su adolescencia, Tomura tenía otros usos. Tenko Shimura era un hombre que tenía potencial, si se usaba en el momento adecuado. Tomura, se convertiría en su lugarteniente o sería un jugador descartado en el momento oportuno. Además, Izuku era lo suficientemente inteligente como para no dejar que Tomura lo lastimara y había descubierto cómo protegerse. Por lo general, las peculiaridades de tipo emisor eran las más fáciles de aceptar para Izuku, pero la amenaza de desintegración había significado que Izuku había descubierto cómo tomarlas de Tomura lo suficientemente rápido. Y Tomura aún no se había dado cuenta realmente de que era lo suficientemente fuerte y grande como para lastimar a Izuku de otras maneras. Tomura siempre buscaba primero su peculiaridad, por lo que estaba obligado a transferirla de regreso. Izuku todavía es joven, dijo Hisashi. No podía afirmar saber que Tomura había pasado por una fase de héroe, pero se imaginaba que el chico sí, cuando todavía era Tenko. Los héroes son estúpidos, objetó Tomura. Lo son, coincidió All For One. Pero ¿sabes por qué traje a Izuku aquí? Se lo había dicho a Kurohiri, pero estaba bastante seguro de que Warpgate no se lo había dicho a Tomura. No. La respuesta fue osca. All For One le sonrió a Tomura. Obtener la lealtad de los niños dependía de alentarlos pero también de establecer algunos límites y metas. Había alentado a Tomura desde que lo encontró, y le pidió a Kurohiri que le estableciera algunos límites. No muchos, al igual que Izuku no tendría muchos límites mientras fuera leal. Para Tomura había llegado el momento de empezar a introducir algunos objetivos. Cuando seas mayor, me apoyarás, afirmó claramente. El rostro del chico se agrió. No mucho, pero sí lo suficiente para que Hisashi supiera que había un problema. All For One no dejó que su sonrisa flaqueara. No hay muchos personajes jugadores en los que pueda confiar, añadió en un susurro. Y cuando me apoyes, yo te apoyaré en tus misiones. Eso calmó un poco a Tomura. No seré el líder del partido para siempre, continuó All For One.
Lo sería, pero si las cosas salieran bien, Tomura tendría suficiente autonomía como para creerse su propio líder y que acababa de ser el mentor guía al comienzo de la búsqueda. ¿Y qué hay de Izuku, sensei? Exigió el chico de ojos dorados. Hisashi se aseguró de estar mirando a Tomura a los ojos. Izuku también me apoyará, le dijo al otro chico. Oh, Izuku lo apoyaría y si las cosas iban bien, Izuku sabría mucho más sobre sus operaciones que Tomura. Durante la Primera Guerra había aprendido que era mejor tener múltiples planes y seguir haciendo múltiples planes, incluso aquellos que entraban en conflicto entre sí. Las cosas no salieron milagrosamente sin mucho trabajo. Tomura era uno de esos planes. Sería un villano visible contra el que lucharían los héroes. Esa fue la otra cosa que había aprendido con el tiempo. A veces era más fácil hacer lo que querías si les dabas a tus enemigos exactamente lo que esperaban. Ese bufón Olmigt y los héroes en general esperaban villanos llamativos. Tomura sería eso. Esa fue una de las razones por las que le había asignado a Kurohige a Tomura, no a Izuku. Para que Tomura sea eficaz, inicialmente tendría que tener a alguien experto a su lado. Kurohige sería ese, al menos hasta que la utilidad de Tomura terminara. ¿Estará en mi grupo?, preguntó Tomura. Solo como apoyo, respondió Hisashi con una sonrisa. Izuku solo estaría en el grupo de Tomura para informar o aprender algo. El papel principal de su hijo sería apoyarlo a él, y solo a él. No aceptaría nada más. Será mejor que no sea un NPC. Creo que descubrirás que cuando sea mayor, su apoyo será valioso. No si quiere ser un héroe. Ah, volvieron a eso. All For One sonrió, extendiendo la mano para revolver el cabello de Tomura. Al chico no le gustaba que lo tocaran, pero al mismo tiempo ansiaba sentir y Hisashi había aprendido a usar ese deseo. Incluso un héroe puede ser útil, le dijo al joven, pero no le explicó. Algunas cosas Tomura tuvo que resolverlas por sí mismo. Ted, ¿qué pasa, doctor? Hisashi miró la pantalla que mostraba al doctor Garaki. He completado el análisis, Hisashi, respondió el anciano. Hisashi asintió. Ese no era su nombre, pero se estaba acostumbrando a él, así que por el momento serviría. Con el tiempo, Hisashi Midoriya moriría y tomaría un nuevo nombre. No es que necesitara un nombre muy a menudo. La mayor parte del inframundo lo conocía por su reputación o simplemente lo llamaba Sensei. Aquellos pocos que necesitaban un nombre real para usarlo generalmente lo conocían por un propósito diferente. Kyudai estaba en otro grupo más. Era un asociado desde hacía mucho tiempo, pero lo llamaba por el nombre del día o por Sensei. ¿Qué encontraste?, preguntó todos para uno. Kyudai solo era feliz cuando estaba en un laboratorio y Hisashi generalmente tenía razones más que suficientes para darle un laboratorio al doctor. Todavía había mucho que no se sabía sobre los quirks y lo que muchos laboratorios, muy cuidadosamente controlados, estaban descubriendo ahora. Kyudai lo había aprendido hace casi 80 años cuando se conocieron. Él no puede alejar sus peculiaridades de sí mismo, dijo el anciano. En realidad es bastante fascinante. Kyudai continuó. Hisashi sabía que no debía dejarlo continuar. ¿Tiene capacidad?, interrumpió con la pregunta. No. Kyudai en realidad parecía encantado con la respuesta, y era algo que ya sabía, al menos, nada que sea obvio, continuó el científico, con los ojos brillantes. Es absolutamente fascinante. Tiene el potencial de ser una singularidad peculiar controlada. Es bastante problemático, respondió All For One. La capacidad de Izuku para aceptar peculiaridades fue brillante. La peculiaridad, aún sin nombre, era una mezcla de la suya propia y la de Inko Midoriya. Izuku podría atraer peculiaridades desde la distancia. Fue fantástico, pero no perfecto. Izuku había heredado una combinación de sus peculiaridades, pero no todas. Inko podría ser algo más que simplemente atraer objetos pequeños. Si lo desea, podría concentrarse en los átomos y extraerlos. Izuku no parecía tener esa habilidad. Solo pudo aceptar toda la peculiaridad. No es que Hisashi pensara que eso era un problema, pero era indicativo. La fusión con All For One tampoco había sido exacta.
Izuku podía aceptar peculiaridades, pero no podía darlas. También podía usarlos y tenía una característica más de All For One que a Hisashi le parecía un poco molesta. La peculiaridad de Izuku, como la suya, no se podía aceptar. Lo había intentado. Había permanecido obstinadamente apegado a su hijo. Si Hisashi hubiera sido en Hitodoroki, lo habría intentado de nuevo, considerando a Izuku un fracaso. No era como si All For One supiera exactamente lo que estaba haciendo el héroe número 2, pero las fechas de nacimiento de sus hijos lo hacían bastante obvio. El hecho de que Endeavor siguiera siendo el héroe número 2, a pesar de su historial, prácticamente confirmó el pensamiento de Hisashi sobre sus hijos. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes pasaría por alto muchas cosas por una fuerte peculiaridad, y el emperador del inframundo de Japón más bien imaginaba que había aquellos en la comisión que estaban babeando ante la idea del niño que Endeavor quería engendrar. Sin embargo, Izuku tuvo suficiente éxito para trabajar con él. Por supuesto. La singularidad peculiar es un problema, dijo efusivamente Kyudai. Pero hay formas de evitarlo. Los Kirkles son estabilizadores de las peculiaridades modernas y simplemente difundir más sus genes pospondría la singularidad de los Kirk para las generaciones venideras. El doctor se encogió de hombros. Sabía lo probable que era eso, aunque tenía un poco de curiosidad por saber cuánto tiempo pasaría antes de que uno de los laboratorios convencionales tropezara con ese conocimiento y qué harían con él. Si no lo hubieran descubierto ya y hubieran suprimido el conocimiento. La gente puede tener muchos prejuicios a veces. Pero Izuku podría ser una singularidad en cuestión de años. No quiero una singularidad, le recordó Hisashi al doctor. Sí, ¿quieres que pueda transferir peculiaridades?, respondió Kyudai, mirándolo a través del video. Eso es fácil. El buen doctor agitó una mano para descartar el problema antes de continuar. Su potencial como singularidad es mucho más interesante, al igual que lo que podríamos aprender en el camino. No puede renunciar a una peculiaridad y, al conservarla, se fusionará en, transferir peculiaridades es fácil. Hisashi interrumpió. Garaki no le había dicho esto antes. El doctor pareció volver a concentrarse. Transferir es lo opuesto a tomarlos. Tendría que aplicar ingeniería inversa a esa parte de su Kirk, o podría usar parte del tuyo, le dijo el hombre. ¿Parte mía? Todo para uno, cuestionó. Izuku ya tenía parte de su peculiaridad. El problema era el hecho de que no tenía toda la peculiaridad. Principalmente. Kyudai fue lo suficientemente sabio como para escuchar la advertencia en su voz. All For One te permite tomar la peculiaridad de otra persona, usarla como propia y dársela a otra persona. El proyecto de reanimación se basa en tu capacidad para darle a alguien más de una peculiaridad. Como tal, he estudiado tu Kirk al máximo y he desglosado todos los componentes. Puedo darle a tu hijo la capacidad de transferir Kirks, aunque habría un límite de tiempo para ello. All For One guardó silencio por unos momentos mientras consideraba las palabras. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Garaki era útil pero a veces lo intentaba. En este momento, estaba siendo especialmente esforzado. Tu hijo no puede transferir peculiaridades de forma natural. Si las mantiene el tiempo suficiente, se fusionarán con las suyas hasta que sean su peculiaridad y no podrá separarlas. Es por eso que tiene la capacidad de convertirse en la singularidad. Eso sonó sospechosamente como otra peculiaridad que conocía. No la parte de singularidad sino el resto. Parecía que Izuku podría obtener más de él y de sus genes de lo que creía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hisashi. No lo sé, respondió Kyudai al instante. Sospecho que diferirá de un Kirk a otro y cuánto usa Izuku el Kirk. Si lo usa mucho, o en conjunto con otros Kirks, entonces podría ser más rápido. Pero eso es una suposición, podría ser lo contrario, que usar una peculiaridad lo mantiene definido y separado del suyo. Tendré que realizar pruebas. Todos para uno asintió. Tendrían que hacer pruebas. Nada dañino, pero Izuku probablemente estaría más que feliz de hacerlo. Estaba fascinado con los Kirks, especialmente los suyos, y no tuvo suficientes oportunidades de practicar con ellos.
Había planeado cambiar eso en el futuro, pero parecía que esos planes debían acelerarse. Esto es muy emocionante, dijo alegremente el Dr. Garaki. No puedo esperar para comenzar. Su potencial es asombroso. Y el mío, le recordó Hisashi al Dr. Kyudai era bueno, pero a veces necesitaba que le recordaran quién estaba a cargo. Izuku no debe sufrir daños, así que esto comenzará como nada más que un chequeo con el médico de familia. Por una fracción de segundo, pareció que el doctor iba a desobedecer, pero luego asintió. No había nada hosco en el movimiento. El mal humor era cosa de niños. Además, el Dr. Garaki tenía la habilidad suficiente para saber estirar las muestras que sin duda tomaría. Quiero conocer los límites del don de Izuku, pero de tal manera que siga siendo feliz, continuó All for One. Golpear a los niños no le llevó a conseguir buenos lugartenientes más adelante y ese era el objetivo final. Y trabajar en hacer lo que sea necesario para que él también pueda transferir peculiaridades. Pero quiero que eso sea lo menos doloroso posible. Por la forma en que el Dr. Garaki frunció el ceño ante eso, Hisashi supo que iba a ser difícil. El doctor era el principal experto mundial en quirks, pero nunca había tenido que adquirir ese conocimiento de forma humana. Pero si bien la humanidad se había obsesionado con los cambios internos y, por tanto, no había emprendido un viaje al espacio, eso significaba que algunas formas de manipulación genética eran casi rutinarias. Casi, porque la aparición de quirks y reacciones instintivas una vez que los individuos quirks llegaron al poder significó que la manipulación genética estaba mal vista. En muchos sentidos, Hisashi tuvo que agradecer los experimentos realizados con aquellos que primero mostraron peculiaridades de otros. No eran éticos ni humanos, pero contribuyeron en gran medida al conocimiento de las peculiaridades que tenía la sociedad ahora. Era una pena que hubiera tenido que matar a muchos de ellos. La modificación del ARM causará algo de dolor, indicó el doctor. Él había hecho mucho de eso en el pasado y sus sujetos, bueno, para algunos, cuanto menos se dijera, mejor, para otros, salieron de su laboratorio completamente bien, simplemente alterados, pero todos informaron que el dolor era bastante insoportable. Pero se puede controlar con analgésicos y es solo temporal, añadió rápidamente. Hisashi asintió. Él podría aceptar eso. Izuku podría estar preparado para eso. ¿Cuánto tiempo llevará? Un mes, pero primero me gustaría tener una base sobre su peculiaridad natural, indicó Kyudai. Porque si fusiona la capacidad de transferir peculiaridades con la suya propia, eso puede destruir su capacidad de fusionar una peculiaridad. El doctor parecía estar sufriendo con esa admisión, pero Garaki había aprendido hacía mucho tiempo a nunca mentirle. Muy bien. Mañana te enviaré a Izuku. Haz los arreglos apropiados, instruyó All for One antes de asentir y cerrar el enlace del video. En el nuevo silencio de su oficina, el hombre actualmente conocido como Hisashi Midoriya sonrió. Estaba contento y se reclinó, cerrando los ojos. Quería que su peculiaridad y la de Inko se fusionaran y, si era honesto, no quería que su hijo obtuviera una fusión perfecta con todas las habilidades de ambos. Idealmente, quería que su hijo pudiera aceptar y dar peculiaridades a distancia, y que esa versión mejorada de All for One fuera una que él pudiera aceptar. Había conseguido algo de su deseo. Y aunque parecía que no podría aceptar la peculiaridad de Izuku, que realmente necesitaba un nombre, el otro déficit podría solucionarse y, a largo plazo, ganaría un fuerte seguidor. Esa fue una compensación suficiente. Capítulo 4. Papá, ¿estoy enfermo? Preguntó Izuku, mirando a su padre. All for One miró a su hijo mientras paseaban por la calle. Le gustaba sacar a Izuku de vez en cuando. Era bueno para el chico ver gente en lugar de estar encerrado con Kurohiri y Tomura todo el día, todos los días. Hoy estaban en Toyama. Era una ciudad bastante bonita. La calle, por la que caminaban de todos modos, era ancha y la gente se ocupaba de sus asuntos con la complacencia normal de las ovejas. Se parecía mucho a cualquier ciudad japonesa. ¿Qué te hace preguntar? Kurohiri me llevó al doctor hoy, respondió Izuku con su voz más seria. Hisashi sacudió la cabeza, dejando que una suave sonrisa adornara sus rasgos.
No estás enfermo, le dijo a su hijo. Entonces, ¿por qué fui al médico? Era una lógica perfecta para un niño de casi 5 años. Fue solo un chequeo, explicó. De vez en cuando, a veces tienes que ir al médico solo para asegurarte de que todo está bien. Incluso si no estoy enfermo. Incluso si no estás enfermo, confirmó. Continuaron caminando por la calle mientras Izuku digería eso. O tal vez no lo hizo. Quizás era demasiado esperar que lo entendiera completamente, pero All for One sabía que el hecho de que estuviera tranquilo y no entrara en pánico contribuiría en gran medida a asegurarle a Izuku que todo estaba bien. Incluso yo voy al médico a veces, añadió para tranquilizarse. ¿Tú haces? Los ojos verdes estaban muy abiertos. Sí. Oh. Eso fue muy elocuente. Los condujo hacia el parque que rodeaba el castillo de Toyama. No era un castillo impresionante, como Inigio Matsumoto, pero hablaba del patrimonio y el parque estaba tranquilo. ¿Le tenías miedo al doctor, Izuku? Preguntó Isashi. Izuku estaba mirando alrededor del green. Al vivir con Kurohiri y Tomura, no pudo ver mucho verde y Isashi tomó nota de que la próxima vez que sacara a Izuku, debería llevarlo a un parque infantil. El parque era bonito, pero no estaba diseñado para niños. Él se las arreglaría. Su hijo volvió a mirarlo mientras caminaban por el sendero. Por supuesto que no, papá, se burló, como solo un niño podría hacerlo. Eso era bueno. Kyudai tendría que trabajar con Izuku en el futuro y el miedo no era algo necesario en esa relación. Fui con él con mamá, continuó Izuku. Interiormente, All for One ocultó una mueca de dolor, sabiendo ya lo que vendría después. Una vez más, se recordó a sí mismo que alejar a Izuku de Inko llevaría tiempo. ¿Puedo ver a mamá otra vez? Había una nota melancólica en su pregunta. Isashi los condujo hacia la hierba, debajo de algunos de los árboles que estaban cerca del estanque. Todavía podía oír el tráfico de la calle, pero los árboles le daban una ilusión de privacidad y sus sentidos mejorados le dijeron que no había nadie cerca. All for One se arrodilló y colocó sus manos sobre los hombros de Izuku mientras miraba a su hijo a los ojos. Lo siento Izuku, no podrás volver a ver a mamá. A cualquiera que estuviera mirando, no es que lo estuvieran, le parecería como si estuviera tratando de explicarle algo muy difícil a su hijo. Y lo era, pero probablemente no era lo que cualquier observador pensaría que estaba tratando de explicar. Pero ¿por qué no? Se estaban formando lágrimas en los ojos de Izuku. Porque mamá no podía mantenerte, respondió. Su dolor socavaría tu capacidad, continuó Isashi. Las palabras pueden ser un poco difíciles de entender para Izuku, pero sabría por el tono lo que quería decir. Izuku resopló pero aún no estaba llorando. Pero ella no lo sabía, dijo, subiendo el volumen como si estuviera a punto de llorar. ¿No lo sabías? Ella no sabía que tengo una peculiaridad, dijo Izuku mientras 2 lágrimas se escapaban de sus ojos y corrían por su rostro. Interiormente, Isashi gruñó. Había estado esperando que Izuku no hiciera esa conexión. No debería haber importado, dijo suavemente, sin mostrar ningún signo de molestia. Izuku no había mencionado nada sobre ser un héroe, así que tal vez se estaba comunicando con el chico. Aún podría ser que Inko sufriera un trágico accidente y reapareciera en el funeral como si acabara de llevar a Izuku de vacaciones a un chico. El caso que sabía que Inko había iniciado se evaporaría cuando él lo dijera y ya se habían eliminado discretamente pruebas cruciales, pero eso era, llámelo misericordia. Inko había hecho exactamente lo que le había pedido. Ella no merecía la muerte. Pero antes había matado por muchos menos motivos y lo volvería a hacer. Entonces siempre fue una opción. Izuku parecía inseguro. Las mamás están destinadas a apoyar a sus hijos sin importar lo que pase. Por eso tuve que llevarte, porque ella no iba a apoyarte, dijo Isashi. Ella no iba a apoyarte como yo lo haré, añadió. Izuku resopló de nuevo, más lágrimas brotaban de sus ojos, pero no hacía mucho ruido. Al menos eso era algo. De hecho, te apoyaré ahora, dijo alegremente All for One, antes de alejarse de su hijo.
Los ojos verdes lo miraron confundidos y Hisashi sonrió antes de soltar una bocanada de aire. Fue una bocanada de aire mezclada con fuego. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Hisashi volvió a resoplar, esta vez dejando que el fuego saliera como un pequeño chorro. El fuego bailó en el aire antes de apagarse. Eso es, no sabía qué decir, pero All For One agradeció ver que las lágrimas de Izuku ya se estaban secando. Es una peculiaridad, dijo Hisashi. Se llama aliento de fuego, añadió. ¿Lo quieres? Bien podría haberle preguntado a Izuku si quería respirar. Su hijo asintió enfáticamente, sus rizos verdes moviéndose con el movimiento. Interiormente, All For One agarró la parpadeante chispa roja, amarilla y naranja que era Firebread y la alejó de su núcleo. Metafóricamente se lo tendió a Izuku para que lo tomara. Izuku pareció aprensivo por un momento. Cuando su peculiaridad aún sin nombre se manifestó por primera vez, Hisashi tuvo una larga conversación con él sobre la importancia de no usarla. Especialmente en él. Izuku nunca lo había hecho, porque Hisashi se había asegurado de usar su voz seria y respaldar la instrucción con un toque de emoción. Sobre eso, Izuku no lo desobedecería. Puedes aceptarlo, animó Hisashi a Izuku. Está bien que aceptes una peculiaridad mía cuando te lo ordeno, añadió con gravedad. Sabía que algunas escuelas de pensamiento para padres debían establecer reglas y nunca permitir que un niño las violara, pero suscribía la teoría de que Izuku era lo suficientemente inteligente como para saber que las reglas siempre podían cambiar. E Izuku aprendería que las reglas de la sociedad eran cosas que se observaban solo cuando era conveniente. Sintió la peculiaridad de Izuku rozarlo cuando su hijo extendió la mano. No hubo movimiento físico, pero All For One sintió que la peculiaridad de su hijo envolvió la chispa que era Firebread con cuidado antes de que fuera retirada. Se aseguró de no intentar instintivamente recuperarlo y, ante los peculiares ojos de Hisashi, pudo ver la nueva chispa establecerse dentro de Izuku. Descansaba cerca del brillo verde que era su peculiaridad. ¿Por qué no lo usas? Animó Hisashi, señalando hacia el estanque. Izuku solo había tomado la peculiaridad de Tomura hasta ahora y, aunque la había usado, la peculiaridad de Tomura era muy diferente a Firebread. All For One le permitió usar todas las peculiaridades que se le presentaron, incluso aquellas como Firebread que técnicamente requerían alguna mutación física para su uso. Después de todo, no sería bueno escupir fuego si te quemaste la boca. El All For One de Izuku no era igual al suyo, y esta era otra prueba importante. ¿Cómo? Preguntó su hijo. Hisashi sonrió. Era una pregunta justa. Algunas peculiaridades eran más difíciles de utilizar que otras. ¿Lo sientes? Preguntó. Izuku asintió, las lágrimas desaparecieron por completo. De hecho, se acercó al estanque. Luego, respire profundamente y realice el don mientras exhala, le indicó. Su hijo exhaló profundamente y luego de un momento lo exhaló. No hubo fuego. Cerca de... animó Hisashi. Esta vez tira un poco más suavemente. De nuevo, Izuku respiró hondo y exhaló. Esta vez lo acompañaba una llama. Una llama que rápidamente creció y luego cayó al agua con un silbido y un chisporroteo. Hubo una pequeña voluta de vapor, pero nada demasiado preocupante. Lo hiciste. Hisashi aplaudió. Cuando Izuku activó Firebread, la peculiaridad estalló en sus sentidos, casi como si también estuviera en llamas. Izuku le sonrió. Lo hice. Exclamó alegremente. Un hilo de fuego acompañó las palabras. Ups. Él se rió. Sabía que podías. All For One dijo alentadoramente. Deja de lado la peculiaridad y luego inténtalo de nuevo, instruyó, señalando nuevamente el estanque. Izuku asintió, feliz de estar usando una peculiaridad. Hisashi activó All For One y miró a su hijo. Firebread todavía estaba separado de la peculiaridad de Izuku, por lo que eso significaba que le tomó más de un uso absorber una peculiaridad. Ya lo sabían por la peculiaridad de Tomura, pero la confirmación fue agradable. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿cuánto uso le haría falta a Izuku para absorber la peculiaridad? ¿Y alguna vez sería absorbido por completo?
El doctor Garaki parecía pensar que sí, pero Hisashi no estaba seguro. Izuku exhaló un suspiro más sostenido esta vez y el fuego bailó en el aire como una cuerda antes de caer inofensivamente al estanque. Hubo otro silbido. Tardíamente Hisashi buscó a Koi, pero si había algún pez en el agua, se había alejado nadando, probablemente asustado por el fuego. Pez sabio. Izuku rió encantado, más fuego saliendo de su boca. Eso es suficiente por ahora, dijo Hisashi. No quería que Izuku superara la novedad de Firebread y volviera a pensar en Inko. Hisashi conocía a su hijo, a pesar de lo joven que era. Mientras Izuku no pudiera experimentar, su mente estaría consumida pensando en experimentos y eso era mucho mejor que pensar en su madre. All for One ignoró la voz en su cabeza que sonaba sospechosamente parecida a Kurohiri, diciéndole que darle una peculiaridad a Izuku era una distracción. Podría ser una distracción, pero tenía muchas peculiaridades que podía usar para ese propósito. Izuku parecía decepcionado, pero para los sentidos de Hisashi, se dio cuenta de que su hijo había liberado Firebread. La peculiaridad volvió a su estado inactivo pero permaneció separada de la peculiaridad de Izuku. Oh, eso es tan responsable. Hisashi se sacudió ante la voz, girando rápidamente mientras se ponía de pie. Casi instantáneamente se relajó cuando vio al orador. La mujer parecía asustada pero cuando él se relajó ella también se calmó. Me asustaste, se rió All for One. Lo siento por eso, respondió ella. Es tan agradable ver a un padre enseñándole a su hijo su peculiaridad, añadió, señalando a Izuku. Especialmente porque estás siendo tan responsable, continuó. All for One mantuvo su expresión tranquila mientras la examinaba. Femenino. Posteriormente de mediana edad. Regordeta, no en forma, vestida con zapatos planos, falda recta, blusa y chaqueta. Probablemente una recepcionista. Tenía el pelo corto de color violeta, con mechones grises, medio recogido hacia atrás y medio suelto. Ella no era una amenaza. Amplió sus sentidos y se sintió aliviado al sentir que no había nadie más cerca. No había estado tan concentrado en Izuku. Acaba de llegar, le dijo Hisashi, y pensé que este era el mejor lugar para practicar el control, añadió, señalando el estanque. Oh, lo es. Y eres tan pensativo. Justo la otra semana alguien tuvo una peculiaridad del ácido y no la controló. Todavía hay hundimientos en el concreto. Ella dijo efusivamente. Nos estábamos yendo, dijo All for One. Ah, por supuesto, lamento haberte molestado, dijo, dándole una leve reverencia antes de alejarse. Hisashi la miró atentamente. Papá, ¿quién era ese? Preguntó Izuku. No lo sé, respondió All for One, antes de inclinarse para levantar a Izuku. Pero no nos quedaremos, añadió. Se alejó, yendo en dirección opuesta a la mujer. Podría ser simplemente un encuentro inocente y, para sus sentidos, ella definitivamente no tenía presencia, pero él no había llegado a donde estaba confiando. Izuku se aferró a él, consciente de la repentina tensión y Hisashi sacó su teléfono mientras caminaba. Tocó la pantalla y se la acercó a la oreja. Fue respondida rápidamente. Kurohiri, decía el nombre, confiando en que la urgencia en su voz fuera escuchada. ¿Coordenadas? Preguntó el barber inmediatamente, sin molestarse en hacer bromas. All for One miró a su alrededor, antes de activar una de las casi inútiles peculiaridades que había adoptado hace muchos años. Era la capacidad de saber exactamente dónde estaba en cualquier momento. En apariencia era inútil, pero para alguien como él, con los recursos y necesidades que tenía, resultó útil. Nunca tuvo que preocuparse por coordinar previamente las coordenadas con Kurohiri. Hisashi se movió hacia una de las murallas que rodeaban el castillo. Era piedra seca e hizo una mueca. Eso no tendría ningún refuerzo que pudiera usar. En cambio, atravesó la puerta hacia la calle. A su izquierda había un centro de información turística. Fue construido frente al muro pero había suficiente espacio para caminar detrás de él. No era perfecto pero serviría. Le transmitió las coordenadas a Kurohiri antes de colgar y justo cuando llegaba a la parte trasera del edificio apareció un familiar remolino de oscuridad.
Un momento después, no había nadie allí. ¿Sensei? Preguntó Kurohiri tan pronto como se reformó. No es nada, dijo All For One lentamente, pensando en la reacción de la mujer y lo que había visto. No es nada, repitió. Dejó a Izuku en el suelo. Su hijo había estado en silencio desde que lo recogieron. ¿Papá? Preguntó Izuku en voz baja. No hay nada de qué preocuparse, le aseguró Isashi, asegurándose de ser firme con las palabras mientras le sonreía a Izuku. Kurohiri te llevará a comprar un helado, añadió, sabiendo que la puerta Ward lo tomaría como una orden. La oferta de helado tuvo el efecto deseado, y Isashi observó cómo Izuku se relajaba. Miró expectante al hombre brumoso y Isashi ocultó una sonrisa ante el pequeño suspiro que dio Kurohiri antes de extender su mano hacia Izuku. Sabía que no debía quejarse. Una vez que se fueron, All For One se dirigió a su escritorio y se sentó. Kurohiri lo había traído de regreso a su oficina. No es nada, se repitió a sí mismo, repasando mentalmente la reacción de la mujer antes de asentir para sí mismo. Realmente no fue nada. Si hubiera sido una emboscada, los héroes la habrían lanzado y él lo habría sabido de antemano. All Might ni siquiera estuvo cerca de encontrarlo. Y a otros héroes les costó creer que existía. Los que no estaban en nómina. Tomó un respiro profundo. Ahora que estaba más tranquilo pudo ver que había reaccionado de forma exagerada. Pero al menos podría usar eso para mostrarle a Izuku cuánto le importaba. Entonces esa no fue una pérdida total.